Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y cuando y donde nos escuchen. Estamos desde La Voz del Derecho, desde la facultad, un programa de estudiantes de Derecho. Empezamos a tratar de mezclarnos, que tocan temas jurídicos desde una perspectiva mucho más joven, desde la facultad, para por lo menos oír no de grandísimos expertos, sino de pichones de abogados, lo que seguramente nos va a tocar vivir y trascender en próximos tiempos. Hoy ya tenemos 3 de nuestros 4 habituales. Estamos haciendo pruebas para ver si compramos a alguno de los otros jugadores. Está Emilio Archila, está Daniela, está Adriana. Hay una nueva con universidad distinta, cosa que se agradece. Susana Namen, que es de la Universidad del Rosario. Pedimos el favor, rogamos que aparezcan estudiantes de otras universidades, porque lo hemos dicho ya mucho tiempo, esto no es La Voz de la Javeriana ni desde la Javeriana, esto es desde la facultad. Y finalmente tengo una muy agradable sorpresa. Está Rafael Torres. Rafael es hijo de unos amigos míos, pero además, como buen javeriano, abogado que está estudiando, tiene papá o mamá, en el caso de la abogada javeriana, abuelos abogados javerianos, y curiosamente mi papá era amigo del abuelo de él, yo era amigo de la mamá y él es amigo de mi hija. Es decir, que la javeriana y la javerianidad somos plaga. El caso de Torres y de Charria es perfectamente claro. Casi me caso además con una familiar de Rafael. Afortunadamente no ocurrió, pero la quise muchísimo. Hice una barbaridad que no debería haber hecho. Pero bueno, estamos acá desde la facultad para hablar de temas interesantes. Hace 8 días hablamos con Del Hierro de las abejas, y que las abejas son de quien es dueño de la finca y cosas de esas que nunca entendí para qué servían y que están ahí en el Código Civil y hay que tenerlas. Pero he leído y llevamos alguna tendencia del tema. He querido traer a una persona que es experta en derecho animal sobre los animales. Cuando yo trasegaba la vida con el papá de Rafael, nosotros pensábamos que los animales eran básicamente bienes. Si el perro se enfermaba, pues había que dormirlo y no había ningún dilema jurídico. Era un dilema muy doloroso, pero al perro se mataba. Si uno cogía un perro en la calle, pues lo echaba a la caneca. El ganado era ganado, los toros eran toros, y digamos que no había ningún tipo de problema ético y sobre todo jurídico en matar un caballo porque estaba sufriendo, en que el perro lo cogió un carro y el señor del carro ni paró. Pues el dueño de una vaca podía hacer prácticamente lo que quisiera con la vaca. No se pensaba en sentimientos, no se pensaba en nada. Eso ha ido cambiando y hay una tendencia muy fuerte que dice que los animales son seres sensibles, es decir, que sienten, y que por lo tanto tienen algunos derechos. Eso es claro. Es decir, creo que la posición errada sí era la nuestra, pero no sé hasta dónde estamos llegando. Yo, preparando el programa, tengo 3 noticias, porque me parece que hasta ahora se está manejando de manera errática y como muy al azar el tema. El primero ocurrió hace unos 3 años. El de los pescados del centro comercial Atlantis. Tenían un acuario bellísimo, realmente hermoso, pero pues era de especies no nativas, exóticas, y no tuvo mejor idea la Secretaría de Salud o alguna Secretaría del Distrito de decomisar los pescados, y se murieron los pescados. Es decir, que para evitar el maltrato de un pescado lo matan. Eso parece salido de una historia de García Márquez. García Márquez, mucha gente dice que no hizo nada distinto
a narrar nuestra cruda realidad. Entonces, para proteger a los pescados de un maltrato que estaban sufriendo, que parece que no era tal, en un centro comercial, en un acuario bellísimo y parece que muy bien cuidado, resolvieron decomisarlos y, lógicamente, se murieron. Ese es el primer caso en el cual los animalistas acaban en contra del bienestar de los animales. Después, durante algún tiempo pasó, pero una vez estuve en Buenos Aires y en una de esas vacaciones tranquilas donde uno lee prensa, apareció una tutela, un derecho de amparo en Argentina, elevada por una agencia oficiosa de una persona porque había una orangutana que se llamaba Sandra, que se deprimió. Y entonces no sabían qué hacer con el animalito, si soltarla a la selva, que sería una barbaridad porque se muere en 5 minutos, o qué. Y al final la decisión fue, es un ser sintiente, pero ¿qué hacemos? Y esta mañana, o ayer en la mañana, apareció un tema de un oso Chucho, el oso de anteojos del zoológico de Barranquilla. Parece que el oso está bien, pero los animalistas, que son seres muy sensibles, resuelven que lo mejor es botarlo en el páramo. Es decir, es como si alguno de ustedes o a mí me botan en el páramo del Guavio, yo garantizo que en 5 días estamos muertos de hambre, si es que no nos ha comido otro oso. Pero esas son las ideas que tienen. El último comentario para que empiecen ustedes a hablar es el de los animalistas en corridas de toros que por defender los toros son capaces de matar a una persona. Entonces, es decir, no sé cuál es la concepción de la vida y qué es lo que defienden, cuando por defender a un toro, que está bien, a mí me gustan los toros, pero entiendo que se tiene que acabar, por defender a un toro, matan a un ser humano. Lo dijo alguna vez Brigitte Bardot, que es protectora de los osos y no me acuerdo qué más cosas, las focas. Él dijo que el que toque una foca, el ser humano que toque una foca, ella lo mata. Entonces empieza a haber un balance bien especial. Las focas primero que los seres humanos, las piernas, los toros primero que las piernas de quienes van a ver toros. Y bueno, eso es lo que está. A nosotros no nos tocó, definitivamente no nos tocó esta disciplina de los animales, de si a las gallinas hay que tratarlas de manera humana, a las gallinas, para que produzcan los huevos de manera humana o simplemente son unas máquinas de producir huevos. No lo sé y no estoy haciendo un juicio de valor. Pero se ha llegado a esto, como se llegó al derecho deportivo. Antes se pensaba que los jugadores de fútbol eran unas máquinas de hacer goles. Antes el derecho de género, las mujeres eran propiedad de los hombres y cosas de esas. No, yo sé que es diferente. Lo que estoy diciendo es que son disciplinas nuevas que les tocan a ustedes, no a mí, y que quiero que me comenten. Entonces, adelante. Sobre lo de la noticia, también es que eso fue como hace cuando nosotros entramos a la universidad, que le concedieron la Corte Suprema de Justicia le concedió habeas corpus a Chucho, el oso, pues le pasó eso. Entonces, como que ahorita es un tema de que salieron a apelar pues, a esa decisión y decir, no, oiga, está mejor el oso allá en el zoológico que lo que va a estar en la Reserva Natural en Manizales, pues cerca de Manizales. Uy, sí, Manizales. Y ahora, aburrimiento. Sí, total. No, y ahí llega, y la idea es que llegue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional decida. Pues no, en verdad ya no fue, yo pensé que esto era Corte Constitucional. No, es que lo va a elegir ahorita. Por eso, pero no, esta última no es de Corte Constitucional. No, esa sí, la de ahorita están literal decidiendo, literal. Porque pues, en Argentina ahorita, pues, hubo una controversia bastante interesante, que fue cuando un grupo de animalistas se metió a protestar en la rural. Agroexpo, en el Agroexpo de allá. Sí, pero en la rural, que es mucho más, pues es importantísimo porque tiene su vínculo con la cultura gaucha y todo eso. De Argentina. Y los gauchos los corren en los caballos y los sacan de la... A golpes. Y tipo como si fueran ganado, los saca de la... Entonces también ahí en el tema de los animales también hay un problema cultural muy importante que es que en mi opinión es mucha gente de ciudad y mucha gente como nosotros que estudiamos derecho y todo eso, los que queremos más o menos el amparo a los animales, pero gente que de verdad convive con los animales. Que vive no, con y los que animales. Vive de ellos, los trata todos los días, tiene de verdad el vínculo con ellos, porque es una diferencia los conoce, que los tratan distinto. Entonces es un tema de que tanto podemos nosotros regular la vida de cierta gente. Yo creo que esto va a una profundidad pues mayor, claro. Y tiene que ver es más con un movimiento a través de diferentes campos que hay en el mundo hoy en día, en donde se están tratando de moldear ciertos parámetros
de realidades que para nosotros eran pues muy bien establecidas y con las que veníamos viviendo durante mucho tiempo. No se me dificulta mucho este concepto de que los animales tengan derechos porque para mí va muy conectado con temas de género que hemos hablado anteriormente, en donde cuando se empieza a moldear la realidad de las personas en cuanto a que uno le dice, por ejemplo, esto ya no es una mujer, esto ya no es un hombre, y esto puede ser un animal, esto no puede ser un animal. Hay personas que inclusive conciben que son animales y hay otras que por el respeto a las otras personas no están siendo capaces de decirle, no, qué pena, usted no es un animal. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver una sociedad en donde estos márgenes se empiezan a correr y ya es mucho más difícil poderle decir a una persona, no, ¿cómo le va a decir que un animal no puede tener derechos? Derechos humanos. Derechos a mí es que me humanos. parece contradictorio a un animal, pero... Si me toca creer que una mujer no es una mujer, sino un hombre, o me toca creer que en casos extremos... No, yo pienso que Eso ya es muy es distinto. un tema diferente, Ay, pero... no hay, Ahí hablamos de identidad. Son, con los Bueno, pero son animales temas, no tiene nada que ver. pero lo que dice Emilio es No, cierto, y es que son nos seres está autónomos. cambiando las definiciones Sí, que en un exacto, hay principio cosas que eran están- muy claras. Es decir, Exacto. Pero lo que yo- juntar todo en una misma discusión lo que yo dije es, le lo quita que la yo dije es, importancia. en mi época el animal era un pedazo de papel. Para mí es un bien. Pero entonces, Emi, con eso que dices, ¿tú sientes que estaba bien en la forma en la que estaba antes? Como antes de que, digamos, humanizaran a los animales. Como que tú sientes que ahí en ese momento sí estaba bien regulado y la sociedad sí era mucho más ordenada. Es que yo creo que la precisa razón por la cual se deben cuidar a los animales es por su diferencia al ser humano, no por su equivalencia al ser humano. O sea, los humanos deben cuidar a los animales porque son seres Sí, conscientes de estoy sus de acuerdo. acciones y pueden determinar. O sea, la diferencia entre un humano y un animal es clara. hasta de los más inteligentes, es Es que muy claro. el ser humano sabe dónde está en el espacio-tiempo y por ende puede manipular de cierta manera el espacio Su entorno. de una manera que Sí. los animales no pueden hacerlo, porque pueden entender que lo que ellos hacen los afecta en el tiempo y entonces pueden empezar a jugar con eso de una manera que los animales no pueden jugar. Y dentro de esas opciones también está la de herir a otro ser humano, herir a otro animal, y eso sí está mal. Yo creo que lo que uno tiene que regular cada vez más y súper fuerte y con unos resultados excepcionales debe ser el cuidado que los humanos deben tener con los Sí, animales. estoy de acuerdo. El maltrato animal. Ajá. Sí, o sea, no es cosa de derechos animales, sino obligaciones de Sí, las personas exacto. frente a los Miren, animales. hay No, un y caso- es que es más muy una problema. protección. Sí, y es muy En- problemático para mí, me parece, adjudicarle derechos a los animales. Porque es que cuando nosotros ponemos, no sé, le damos la calidad de persona a un animal, o sea, ¿qué es persona en Colombia? Una persona en Colombia tiene atributos de la personalidad. O sea, puede ser natural o jurídica. Listo, la jurídica tiene varios que igual pues son muy diferentes a lo de los animales, pero los nuestros nosotros tenemos, bueno, tenemos estado civil, nacionalidad, tenemos nombre, capacidad de derecho, o sea, pues tenemos capacidad o de ejercicio de derecho, tenemos capacidad de contraer obligaciones y también pues de tener derechos, y tenemos un patrimonio y un domicilio. Un animal no va a tener eso, entonces tiene también ciertas implicaciones para el mundo del derecho que la gente obviamente de pronto no comprende tanto. Pero igual siento que el concepto de seres sintientes, o sea, sintientes igual sí es perfecto. O sea, sí me parece que se Sí. acomoda Bueno, perfecto. a mí Pero me igual parece que- también El problema pueden es un ser tema de bienes. regulación, como que Trata acá de no se llevó. no hablar encima uno del otro porque nos regañan. Justamente por eso, por el tema de la regulación, me parece que la Corte tiene que ser muy cuidadosa en cómo se va a meter con el tema de los animales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los magistrados de la Corte son expertos en derecho y en su materia, pero a la hora de tratar animales, no sé qué No tanto piensan sepan, en el pero, ganadero. pero el trato que le das a un Campesino. el trato que le das a un ganado lechero o a uno de carne es completamente distinto. Entonces, estandarizar y regular el trato de los animales es casi imposible. No, y el Pero yo trato, siento que y el se puede- trato que le das a Fifi, la perrita linda de una casa, Es distinto. al trato que le das a un perro que cuida una finca, un perro bravo que cuida una finca, es totalmente Sí, distinto. pero igual Igual de- siento que o el de un- se puede Sí. regular cosas. Pero hay que ser cuidadoso. Pero por ejemplo, si toca Pero hay entender... que ser extremadamente cuidadoso porque, digamos, un proceso de doma de un caballo sin un poco de, pues sin un golpe de vez en cuando, se hace imposible. O digamos, Marcar el ganado. Sí, o marcar Sí. el ganado. Es un tema de que tampoco y- podemos intentar regular Pero es que igual temas también como toca si fuéramos pensar los genios como- de la sociedad. Cuando hay gente que tiene una actividad ganadera que es Que- sumamente bonita, respetable. Que vive, no, No, y que no vive solo de eso. eso. Los animales son parte de un componente patrimonial que todavía no se ha quitado. Como los artículos más o menos 165
y siguientes del Código Civil dicen que son como bienes semovientes que, bueno, la Corte Constitucional habla ahora de seres sintientes, perfecto, pero uno es el propietario del animal. Y por consiguiente, en fincas, en ganado y todo, son tan importantes porque terminan siendo bienes inmuebles por destinación. Y es que también el tema de la regulación también es que hubo un problema con ese artículo que dices del Código Civil, y es que lo que pasó fue que estaba el artículo 655 del Código Civil y lo reformaron con una ley del 2016 donde se agregó un párrafo que ya agregaba que ya decía que los animales eran seres sintientes. Y eso lo trajeron de Francia, pues del Código Civil de Francia, pero justamente porque en Francia ya está regulado un tema específico de obligaciones de las personas frente a los animales. Entonces, por eso es que esa palabra, digamos, en el código tenía sentido, pero cuando lo trajeron acá no tiene sentido, porque en últimas, por más de que el Código Civil como que le dé esa atribución a los animales, no está del todo regulada. Entonces, en últimas, pues de nada sirve llamarlos así si no está bien regulado. Es que también es un tema de regulación. No, pero exacto, más allá, es que justamente es eso, que solo les cambiaron el nombre, pero en el tema, digamos, como legislativo, pues no hay cambios. Pero más allá de lo que estamos diciendo acerca de la regulación y los artículos del código que son pertinentes, yo como joven, ¿qué siento con este tema de los animales? Yo siento lo que dije al principio, que es otro tema en donde simplemente hay una sección de la sociedad que está tratando de eliminar los márgenes por los cuales nos regimos. Pero igual imponen... Cambiarlos. Igual Yo no imponen... digo eliminarlos, pero igual eso cambiarlos. no está Igual mal. imponen un modo de vida, porque entonces, si tú dices los animales son personas, por consiguiente no podemos comer animales. Eso tampoco. Entonces, sí, no, eso ya tampoco. ya terminas imponiendo tú un modo de vida a Además, las no tienen personas. obligaciones. que eso Los animales no. implicaría- Exacto, no tienen forma, pues. Eso Pero es que- implicaría y- cambiar sustancialmente la manera en la que percibes el concepto de persona. Entonces, si tú percibes una persona como un sujeto de derechos y obligaciones, tendrías que quitar el tipo de obligaciones cuando le otorgas la calidad de persona al animal. Y de acuerdo a lo que tú decías antes, también me llamó mucho la atención el acercamiento que hace el tiempo, de acuerdo con lo que decían ayer en la audiencia de la Corte Constitucional, que decían los derechos se tienen que tener en cuenta de acuerdo al interés que tiene cada uno de los animales. Entonces dividían de acuerdo a las diferentes características de los animales que sí consideran que tendrían un interés, por ejemplo, en tener libertades, y los que no. ¿Y cuáles serían Entonces, los de sí, por ejemplo? El oso El oso. y los Pero- que no, la gallina. Pero Igual es muy diferente porque Uy, me parece súper Me parece debatible. que una cosa... una cosa es que haya unos de protección. No, y una cosa es dónde están las intenciones y otra cosa es dónde van a estar los resultados. Es que la Corte tiene, pues, no me considero capaz de hacerle un llamado a la Corte, pero tiene que ser muy cuidadosa en cómo No, va a sí. regular este tema, porque en el lío en el que puede armarle a mucha gente, total. si uno, o sea, si cada vez que sacrifican un animal o cada vez que hay una vaca coja y la sacrifican, termina una acción de tutela. No, Sí, Miren, es que- hay y es un unos- tema también de pues, pero es que eso sensibilidades. tampoco va a pasar. Sí va a pasar, sí puede llegar allá. sí Sí puede puede llegar llegar. Miren, allá. hay unos casos bien interesantes. Me estoy acordando de un amigo que era biólogo marino y que iba en los barcos atuneros. Y él tenía que contar cuántos delfines quedaban en las redes que cazaban atún y tenía que hacer unas cuentas porque estaba defendiendo a los delfines. Entonces, fíjate cómo una actividad es un ganado, pues no sé si se llamará ganado o algo así, pero cómo cazar atunes tenía unas implicaciones ya con otros animales que no son claras. Uno ve los veganos extremos que dicen, no, es que yo no como cadáver y yo no sabes cómo maltratan al animal y todo eso. Si no son cuidadosos, van a arruinar. A ver, hay países como Australia que viven de ganado. Es decir, no estamos hablando de el maltrato. Leí una noticia también hace mucho tiempo que me acordé mucho, el novio despechado que mete el hámster de la novia al microondas. No, a ver. Ay, qué horror. Estamos hablando Los manes. del ganado que es una actividad regulada, una actividad perfectamente respetable. No, y todo es aplicable a la realidad social colombiana. Nosotros somos un país que es mayoritariamente rural y en el campo pues, se tiene animales. Nosotros no somos la India que tiene una cultura como religiosa y todo respecto a los animales. Nosotros no tenemos eso. Y en nuestra realidad social no pueden ser animales personas, no pueden ser sujetos Sí, de eso derecho. es cierto. No, pero es que está, o sea, Emilio es no más porque Emilio es más filosófico que nosotros, No, entendamos. sí, no porque un animal, o sea, no porque
no se le den derechos a un animal significa que no se deba aumentar la protección a los animales. De acuerdo. Ah, yo sí estoy de acuerdo. En eso todos estamos de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con que protección se debería subir los parámetros sobre los cuales se rige la... Pero hay que ser cuidadoso. Pero para mí se puede hacer todo por vía ejecutiva y no no Sí. todo tiene que ser por amparo de tutela ni nada, sino por vía ejecutiva. No, pero aparte se subir la dicen protección. obligaciones de las personas frente a los animales, como algo que esté bien regulado. Así. Por ejemplo, no, cosas Y que sea mínimas, como efectivo. hay frente al medio ambiente. Nosotros tenemos en nuestra constitución pues la propiedad tiene una función social. Eso es parte de todo. Usted a su perro no lo maltrata porque función social, función ecológica, la propiedad, eso debería estar relacionado con eso, me parece. O sea, y también con las formas de tener ganado, de pronto pueden, bueno, es que uno no sabe tanto del tema, pero también ya... A ver, hay unos temas claros, es que estos son materias nuevas en el derecho. El derecho, llamémoslo antiguo, de hace 15 años, ¿de qué hablaba? De pronto hablaba del abigeato, el robo de ganado, hablaba algo de fincas y bienes inmuebles por destinación, pero realmente los animales eran considerados una silla. Entonces, ahí viene el primer cambio, es que nos empezamos a dar cuenta que son más que una silla, es decir, uno a la silla le hace así, no le pasa nada. Entonces ahí hay un cambio suena horrible, un cambio de paradigma, es decir, hay un cambio de visión. Cuando yo estaba como ustedes, el ganado era una silla. Íbamos a toros y había gente que le gustaba y había gente que no le gustaba, pero no se planteaban. Hoy en día uno va si ustedes han ido, o los puedo invitar, a un gallinero de gallinas que ponen huevos, lo primero que dan es que les cortan el pico. Les cortan el para que pico. no lo rompan. No, para que no es que las gallinas parece que son, espero no ofender a las gallinas, para que son muy brutas y se pican unas y otras y se comen. Como que es un tema bastante complejo. Parece que sí. Los mataderos pues son sitios donde indudablemente los animales sufren, sobre todo algunos mucho más precarios que otros. Entonces a la Corte le ha tocado, como en muchas otras materias, entrar a tocar situaciones donde no hay herramientas jurídicas, donde hay sentido común. Sí. Y ese no es tan común. Pero entre más se abstenga la Corte de dar de ser demasiado específico, menos daño va a hacer. A mí me parece que la Corte tiene que tomar un enfoque menos principialista, o sea, menos ético y menos moral, y pensar un poco en las consecuencias que puede tener el fallo que vaya a tomar con respecto a este y a otros casos. Porque recuerdo un caso hace como unos 5 años en el que le ordenó al gobierno reducir a 0 las emisiones de ciertos gases en el Amazonas, y eso era imposible de cumplir para el gobierno. Y esto es imposible de cumplir para ciertos sectores de la economía. O sea, tienen que tener en cuenta un poco el efecto que tienen sus decisiones en... Y obviamente tiene que tener en cuenta la gente que vive de los animales. Creo que... Pero es que, digamos, estamos Rafael. enfocándolo mucho como en el tema de la ganadería, que entiendo como que son personas que, digamos, viven de los animales, pero, por ejemplo, en el caso de prohibir ciertas cirugías como estéticas que le hacen a los animales, no sé, como a los perros, a los Sí, gatos, sí, que sí. yo no entiendo por qué, o sea, como cuál es la Pues porque necesidad. Lo que pasa es que parámetros que de los belleza. Que los Sí. prohíban me parece perfecto, o sea, me parece Pero es que es la absolutamente válido. propiedad de las personas. yo no creo. Ahí la Entonces, Sí, libertad. ¿cómo no, es la gente tuyo? puede Entonces, lo hacer que se su te dé la perro. gana, no. Sí, yo sí no, pienso lo mismo, Eso la está verdad. mal. Pero si el perro no está Bueno, pero a ti sedado, te- pero- el perro está sedado y yo quiero cortarle las orejas, ¿por qué no le puedo cortar las Sí, ¿y orejas? qué implicaciones tiene eso para la vida del perro? Adriana, Pero es que no equiparemos el pez. Las recién nacidas le rompen los oídos. No, igual no Sí, equiparemos no equiparemos al perro al ser humano. Es que uno lo piensa, uno pobrecito, Sí, el Pero es dolor, que, todo, digamos, con el no. tema Ahí de que está el solo, lío. pero es que solo con que lo vean como es mío, como el perro es mío, entonces yo puedo hacer lo Pero que es que quiera. es de como uno. Mi carro es mío, yo hago lo que se me dé la gana. Por Pues, eso, Adri- tú puedes venderle sí. tu perro y nadie te va a asegurar que el siguiente dueño vaya a tratar bien a tu perro. La humanidad por casi Yo- 10.000 Pero es que, años Adri, ha hecho pensando- circuncisiones. Si uno empieza a pensar Sí, en los perros, Esa sí que es dolorosa. Sí, ese es el Sí, peor. la- Esa es indescriptiblemente Nosotros los seres dolorosa. humanos hemos hecho circuncisiones y entrar a regular la circuncisión sería un No, tema pero es que eso ya es delicado. diferente. Pero es que ¿Pero por qué? Adriana cada vez ¿Por qué? que no está de acuerdo, Rafa, Adriana cada vez que está de acuerdo, que no está de acuerdo, dice que es distinto. La otra vez hablamos de la castración como una Química, los violadores. y yo le dije, y las mujeres, no, es que es distinto. Pero es que era distinto. Bebé, Bueno, todo bueno, lo que ella yo no no estuve, entiende, yo no estuve. todo lo que Muchos ella no hombres, entiende, todo lo Ay, que ella no Andrés, no es por entiende o eso. no está de acuerdo es distinto. Pero no, durante- Entonces el tema de la circuncisión, y no había caído en cuenta de eso, es un tema milenario. Sí. Y ese, pues que yo sepa, no lo han tocado. No, y y- es extremadamente doloroso, te lo aseguro. No, yo sé, pues eso también eso ahí mete también temas de religión y más cosas que no creo que van al caso de los animales.
Entonces, pues no me voy a meter ahí. La forma de sacrificar ganado de los kosher es creo que bastante, porque lo tienen que desangrar y cosas así. Pero igual, o sea, hay cosas que, digamos, en los animales se pueden evitar. O sea, hay sufrimientos que se pueden evitar, como cosas de estética. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que ese tipo de cosas sí las prohíban. Pero la circuncisión no, porque es distinto. Pero porque eso implica religión. O por ejemplo, O sea, otro tema que me parece importante tratar de pronto era el tema de como los medicamentos probados en animales. Hay gente que está muy en desacuerdo con eso y yo digo, es necesario. Para mí es necesario. 5 minutos y empezamos a tocar el tema que acá hay calor. De los que... De Eso los sí está toros, chévere. Esta es La Voz del Derecho. Seguimos hablando de temas de animales y vamos a entrar a hablar sobre la investigación en animales, pero tengo un comentario. Yo tengo una amiga que tiene gatos y que es animalista, entonces está en contra de, por ejemplo, las operaciones de orejas y rabo, pero curiosamente no está, porque es cómoda ella, no está en contra de la castración de los gatos. Porque es que el gato que no está castrado es un gato necio, es un gato de verdad que sale a buscar gatas por las tapias y marca terreno, entonces orina en las entradas y toda esa cosa. Esa castración sí no tiene ningún problema, no, es que es para no mortificarme la vida a mí. Pero cortarle las orejas no. Pero Entonces, porque eso es estética. O sea, yo sí entiendo a tu Lo amiga. otro O sea, eso también, es no. estético. Y lo ¿no? No, otro- da lo mismo, es manejar pero la ¿por qué le vas a cortar los testículos a un gato o le vas a Porque eso arrancar? tiene que ver Ahí con- está reconociendo que el animal está sirviendo alguna función y de que ella es la que maneja la vida del animal. Claro. Pues Entonces, es igual, yo no desconozco que sea, o sea, yo no desconozco como que siguen siendo bienes, yo entiendo eso. O sea, igual. y no es lo mismo. No, o sea, son unos bienes de especial protección Sí, y eso por eso es les verdad. dicen seres Pero sintientes. entonces tú no estás de acuerdo con Mi que le corten las problema- orejas, pero sí que le corten los testículos. Es bien relativo. Mi problema es con las cirugías estéticas. Ese es mi problema. O sea, No, me Es que parece- ese Pero es tema- que, Adri, vamos a empezar pensando en qué son los perros. Los perros son una evolución genética de los lobos. No existiría ningún tipo de perros si no fuera porque los humanos específicamente diseñaron cada parte del perro. O sea, cuando nace un perro, lo que hacen es que, o sea, Sí, lo para empezar domestican. con los perros, lo que pasó fue que llegaron los lobos. Y cuando llegaron los lobos, entonces cogían el que era el más cercano, el que era menos agresivo con las familias de los nómadas o no sé si todavía eran nómadas en esa época, y a ese lo adoptaban. Cuando ese volvía a tener un hijo, entonces a ese también, dentro de la camada, buscaban el que era más cercano de los humanos, y entonces con ese también se quedaban. Y así, a través de generaciones, mirando a ver... avanzándolo y convirtiéndolo en lo que es el perro moderno de hoy en día. Las diferencias entre los perros que tú ves, por ejemplo, uno que es café, otro que tiene el pelo enchurrucado, otro que tiene la trompa larga, cada vez más larga, otro que es cada vez más alto. ¿Cómo se hicieron esas cosas específicas? Primero, mezclando razas que fueron creándose con el tiempo, y segundo, totalmente a voluntad de las personas que eran los dueños, porque nuevamente, entonces si querían un perro más alto, entonces cogían el más alto de la camada y lo ponían con la más alta, o querían un perro que fuera con el pelo más liso, entonces cogían al más liso de una camada y al más liso del otro. Entonces, cuando tú hablas de que un perro no puede tener modificaciones estéticas, es lo más contradictorio que existe en el mundo de los En la perros. historia de los perros. No tienen nada que ver con... O sea, un perro es solo estética hoy en día, en muchas ocasiones, porque uno inclusive ve perros que han llevado a los extremos, como el bulldog, Es una locura. en donde es tan extremo el cambio que le han hecho a la naturaleza del animal, en donde, que él ya ni siquiera puede tener hijos naturalmente, sino que toca que todos sean por cesárea. Porque rompe a la mamá, no puede Porque parir. ese animal no se Esa supone cabeza. que ese complejo esquelético no se supone que existiera, esos órganos no se supone que existan. Entonces, uno hablar de que una estética sí y otra estética no, pues entonces demuestra mucho que uno no sabe ni siquiera la historia de cómo llegaron a ser esos Es que te animales. entiendo el argumento de la evolución, ok. Pero es que, no, o sea, no entiendo cuál es la necesidad de que si igual sabes que es, o sea, un ser que siente. ¿Y cuál es? Dale. Pero es que O sea, como, pero- ¿Cuál es la no nece- entiendo cuál es la necesidad de, o sea, de cosas estéticas, Ve- como que no son necesarias para Es no sé, peor, mejorar tu calidad de vida o la del animal. es Es que entonces, ¿cuál es pero el punto? Es peor castrar un gato porque estás mejorando tu calidad de vida. No, pero quieres- yo tampoco, ok, espérate, estás diciendo con el tema de castración, yo todavía no he hablado de eso, o sea. Pero pues, Adri, mira un tema como Agroexpo, la cantidad de cosas estéticas que se le hacen a los animales ahí, A las vacas. a las vacas, a los caballos de paso, y todo eso es para que gane un premio, se valorice.
Entonces, Es trabajo. Trabajo, sostener el negocio. Bueno, No, y no sé, solo eso, Es sino que que... entrar a regular un tema tan amplio como el de los animales es algo imposible. No, y aparte No, es que hay y a- muchos animales y aparte, ¿saben qué pasa? Obviamente hay un componente, a mí me parece que de empatía de una persona que llega y tortura a un perro, o sea, tiene un problema que en verdad es preocupante para la sociedad. Y eso es otro tema. Pero, ¿qué pasa con los animales? Uno no piensa porque uno cree que el perro siente como uno siente y piensa lo que uno siente. Porque hemos Yo humanizado tengo una a los pregunta para perros. todos. Sí, pero no se Entonces- puede. Ay, ¿sabe qué? Es un dato. O sea, yo era muy fan y tengo libros de César Millán, que es el encantador de perros, el de Animal Planet, ese mismo. Oigan, ese señor lo que más le preocupa hoy en día dice, me preocupa que humanicen a los Claro. perros. Haz la pregunta, Emilio. La pregunta es, entonces si uno regula que entonces los animales uno no los puede matar, por ejemplo, y entonces un No, niño no, va sí, y sí. mata a una hormiga, entonces eso también tiene que tutelarlo. No, obviamente No. es distinto. Hay ¿Por qué? muchas- No, hay- pero animales es exagerado. Ese El ejemplo tema es son los exagerado. perros. A lo que todo el mundo le preocupa es los perros. Los perros. Nadie ha Y pensado los en las perros. vacas, Ni en las nadie ha estrellas de pensado en mar. los caballos, nadie ha Pero pensado en miren, los pescados, nadie miren en una los cantidad, perros. hay una Que los cantidad, adoro, pero hay no. una cantidad de temas que con seres humanos no están solucionados y que con los animales sí. Voy a poner dos. Embriones. Es decir, creo que el comercio de embriones de ganado es como comprar vacunas. Clones Sí. también. Clones. Clonación y venta de embriones vivos. Y eso ya está solucionado. Es decir, tengo el embrión del campeón de Agroexpo 76 con no sé qué y se venden. Ese es un tema. Entonces, para mí hay un tema de humanización de los animales que está llegando a soluciones distintas. Es que yo tengo un punto que había pensado y ahora me volvió. Yo creo que más que humanización de los animales es la deshumanización de los humanos. Total. La empatía es para los animales. O sea, obviamente yo entiendo que esto es normal y todo, pero la gente ya no llora tanto viendo una persona en una película morirse, sino viendo un animal Emilio, morirse. Ay, pero eso no es es lo que normal, dijimos eso es al cosa de a principio, es uno lo que que lo dijimos al sensibiliza. A mí principio, me da más ¿verdad? duro cuando yo Perdón. lloro más cuando veo. Es lo un que dijimos al principio. Un animalista es capaz de matar a una persona que va a ver una corrida pero de eso ya toros. no está Eso bien, ya es aberrante. obviamente. Eso es aberrante. Sí. De Es que acuerdo. llega a esos extremos. Bien, el último, sigamos hablando. Me gustaría oír a Susana, que yo sé que ya tiene muy buenas ideas, pero es que los javerianos hablamos mucho. Tiene Sí, toda la razón. no, El tema de investigación científica con animales. Uno siempre sabía que para probar una medicina, un medicamento, se utilizaban ratas, se utilizaban perros, se utilizaban cerdos, y ahora creo que ya no se puede. Y entonces hay No, una de las no se grandes puede. publicidades es, esto no se ha probado en animales. Es más que todo en maquillaje, yo siento. Sí, no, y eso tratado de estar regulado y de hecho creo que hay unos borradores de la Comisión de Derecho Internacional en la que tratan de regular el tema frente a animales, pero es que, no sé, yo siento que es más a las personas el tema de publicidad de no ha sido, Sí. no hay maltrato animal, es más para las personas que realmente consideran que eso es un pilar de su vida, pero los animales no van a dejar de servirnos a nosotros para ciertas actividades. Total. Para Sí, comer. El y ciclo es que de la lo, vida. y es que lo necesitamos. Y entonces ahí dejaríamos, por ejemplo, en la audiencia de ayer decían, tenemos que dejar que el derecho sea tan antropocéntrico. Pero Es antropocéntrico en Es sí. antropocéntrico o sea, en sí, nació o sea, siendo antropocéntrico. sí, la evolución del derecho también ha sido antropocéntrica y cómo haces para cambiar completamente los paradigmas. Pero de un no momento entiendo, a es que otro ¿qué también, pretenden? y por- Decir, el derecho... No, y aparte, como pensemos en serio, en un mundo en el que la expectativa de vida es alta y todo, y queremos cada día que avance más la medicina, pues necesitamos hacer pruebas en animales. No, yo creo que toca hacer la diferenciación entre las pruebas altamente peligrosas y las bajamente sí es verdad. peligrosas. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que simplemente no se pueden probar en humanos por las consecuencias que podrían tener en los cuerpos de los humanos y pues psicológicamente y demás. En cuanto a que hay las ratas que tienen la fisiología más similar a los humanos son muy útiles porque si se muere una rata no es lo mismo No que pasa si se nada, muere- no pasa Exacto. nada. no es lo mismo que si se muere un humano Sí, y uno total. necesita poder probar las cosas porque si no, pues uno no puede andar, o si no lo que empiezan es a deshumanizar los humanos y entonces ahí entra el tema de que entonces cogerían a los más desfavorecidos para las pruebas y pues sería un... Que Sería ya, peor. que ya ha pasado, que es lo Sería peor. peor. Sí, entonces hay muchos temas muy interesantes, muy delicados, temas que hubo audiencia. De la- Sí, sí, la de ayer de la Corte. Ya están La Corte decidiendo la Constitucional. tutela. Sí, están
Era Mucha audiencia gente fue a hablar, pública, exacto. sí, hablaron Los ONGs, el representante del oso, Sí. el representante del zoológico de Barranquilla. No, Sí, es es que- que suena No, simplemente... sí. Es decir, No, y no solo antes era extraño que yo de las primeras tutelas que conozco en fútbol, era muy extraño que un mayor elevaba una tutela en favor de un menor. Y hay todo un desarrollo jurisprudencial 1997 sobre la tutela interpuesta a personas, sobre todo cuando había un tema de menores, que el menor obviamente no puede darla. Y eso se superó. Ahora estamos hablando de de la agencia oficiosa en pro de un oso. Es una barbaridad. Sí, de acuerdo. Y No, pero es que también, ¿saben cuál es el problema? Es que yo creo que pensaría un poco diferente si no estudiara derecho. Porque precisamente uno se dan cuenta de todas las implicaciones que los derechos traen consigo, que el derecho trae obligaciones. ¿Y qué pasa? Para el público es algo que toca aprender a explicarlo, no sé, en plastilina un poco más. Y es que se vuelve un tema sentimentalismo. Entonces, mucha gente le vamos a preguntar, miren los comentarios Y de es una Instagram. medida muy populista. Exacto, lo mismo. Creo Sí, que eso no es hablamos. populista hoy en día. Todos estos movimientos que se tratan de eliminar los márgenes de la sociedad que han existido por miles de años se basan casi siempre en el En juicios sentimentalismo. populistas. Pero Pero vayamos, para mí sí. el problema es que la Sí. Corte es al revés de populista. A la Corte le falta a veces untarse un poquito más de la realidad del país. La pregunta es, Temas ¿algún ganadero fue? No. Me encanta. No, La Corte solo a era veces... ONGs, la Corte- expertos, o sea... Expertos en animales. En animales. Pero fue alguien que viva No. de castrar No. toros. Y que diga, por favor. Pero ¿se acuerdan cuando hubo el artículo del Código de Policía que ponían el ejemplo de un almuerzo campestre con vino? Y cosas que no... Sí, sí. La Corte a veces están tan desvinculados de la realidad y son tan distintos al colombiano promedio que preocupa mucho. No, y fallan en unas cosas que obviamente terminan afectando la economía, como a gran rasgo, es que el que sufre no necesariamente es el que Sí. está, el magistrado, sino pues, la El persona perro. que- sí. Pero pues es una realidad y es una realidad que les va a tocar a ustedes, porque todos esos de la Corte, les garantizo, salvo un accidente que no queremos, se muere primero que ustedes. Entonces, ese es el derecho que les viene. Ese es un derecho, como hablamos con Del Hierro, el derecho aeronáutico, como me tocó a mí, el derecho deportivo, son disciplinas nuevas. Pero ¿saben qué pienso? No pienso que porque los animales, en verdad, que porque no sean bienes, no tenga que ser un tema regulado. Porque sí puede ser más Tiene regulado una- con muchos límites, porque es que meterse tanto, como dice Rafa, pues tiene muchos problemas, pero sí tiene que tener ciertos límites. Nosotros tenemos unas obligaciones frente a los animales, obligaciones de protección. Es por eso que es ilegal, por ejemplo, no cargar una guacamaya hoy en día. Pues tiene muchas cosas. Sí, por ejemplo, pero lo ponemos en el caso de los bienes. ¿Es ilegal romper el tanque de gas de la nevera? Y es un bien. Es decir, y eso está regulado. Es que es mío. Sí, compadre, pero es que hay una cantidad de Sí. gente alrededor suyo. Entonces se puede regular de esa manera. Es decir, tú no puedes romper un tubo de neón en la calle. Todo Pero está hasta fácil ahí. con la función No ecológica puedes- y social No de la puedes propiedad. meterle hámster al microondas. Hombre, sí, no está bien visto. Pero de ahí a decir que son seres sintientes, casi que toca pedirle permiso a la vaca para marcarla. Sí. Y eso me parece, pues no sé qué opinan. Irreal. No, y aparte también, es que equiparar, por ejemplo, el momento que la gente en serio equipara la vida de un animal con la de una persona, entonces, el momento que hay una ponderación de vidas, ¿cuál va primero? Eso me preocupa demasiado. Sobre todo, y finalmente yo creo que ya nos toca acabar, es que la economía en el mundo se mueve con temas de animales, de Sí, las grandes total. superficies. Sí, pero ese es un tema que también Y toca la gente cuidar no va a dejar porque de comer carne. Sí, La- el tema de la emisión de CO2 con sí, el ganado es el mayor ganado es el polucionador. mayor emisor más de que los CO2, carros, más que los todos carros. los... Australia poluciona más que muchísimos. De hecho, sí que la ONG sacó, La la ONU sacó y dieron un comunicado donde pedían, por favor, que la tratemos de gente- comer menos carne. Exacto. Yo no puedo. Yo ya- Justamente tampoco. por eso, porque tiene yo unas, no puedo. sí, unas Sí, claro. implicaciones Tiene ecológicas una- gigantes. puede acabar siendo el tema de la nevera. Es decir, Pero no sí, es tanto carne, o sea, es más carne de vaca. Sí, que- la que vaca. cualquier Carne otra cosa, rojas. porque Es uno la puede vaca. comer pollo y se encierra. es la boñiga, es la que produce CO2 o no sé qué, y la que... No, pero no solo eso, sino que en ¿Qué los opinas, países como Colombia y Brasil, la Hay deforestación, estudios que- la deforestación Ah, del Amazonas y de los bosques. por el ganado. Es por el ganado, no es por minería ilegal. y Bueno, demás. yo sí soy defensor Ultranza. primero de los ganaderos, de la cultura Ganadera. ganadera y, o sea, de Sí, Rafa, pero producen Martín el Fierro 50 y los gauchos Pero es que es nomás. un producen el hecho. 50 producen el 51% de las emisiones de carbono del mundo, más que todo el transporte combinado. Eso es un hecho.
Eso es un hecho. Hay que mirarlo. Hay que mirarlo. No, pero- y hay que estudiarlo y hay que ver bien, en Lo verdad, que cuáles pasa son es las soluciones La alternativas. realidad es que sabemos el problema, Emilio, pero no creo que tengamos la solución. Y no creo que la solución sea, pues porque es que además... No, yo de ¿qué hecho me he hacen? puesto a estudiar mucho el tema y va en contravía total de lo que es, como, o sea, yo vi por qué las ONGs de salvar el mundo del catástrofe climático no mencionan ninguna, la ganadería como la causa principal de las emisiones de CO2, y es porque dejarían de ganar plata, porque en Estados Unidos tratar de meterse en la vida de alguien a decirle usted no puede comer carne ¿Qué porque alternativas eso económicas le haría Mal al planeta. mal al planeta, sería una catástrofe tratar de meterse en la vida de un gringo, De un gringo tratar medio. de decirle lo que él puede o no puede hacer. Entonces ellos prefieren irse por el lado de no Las focas. abras, El plástico, no abras los la llave tanto pitillos. tiempo. Y las orejas de los perros O sea, de... en Adrián. comparación, por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's toma, creo que son 10 litros de De agua agua. para hacer 10 litros de agua cada hamburguesa. Eso. Bien, tenemos nuevos participantes. Estaría contento si vinieran siempre. Estás bienvenida. El pariente está, el casi pariente está, es bienvenido. Casi va a ser. Gracias. ¿Usted puede creer que iba a ser pariente mío eso? Son bienvenidos. Busquemos temas. Este me parece un tema muy interesante. Me parece que es un tema que ustedes se acordarán en 25 años cuando dijeron esta fue la primera vez que se tocó, porque falta mucho. Falta mucho temas de mar, de pescados, de ganado, de prueba de medicamentos por animales, clonación, venta de embriones, comercialización de embriones, que en la ganadería ya están solucionados y que de pronto cambiando este paradigma va a empezar a ser un tema casi religioso. ¿Será que yo puedo vender sin permiso de la vaca y el toro un embrión que estos dos hicieron? Yo creo que sí. Pero pues es que no sé si habrá que pedirle permiso al señor Don Toro o a la señora Doña Vaca, o peor, y si quiero ser más extremo, yo sé, o si hay que pedirle permiso a la vaca para ordeñarla. Va a tocar ponerle 2 cubetas con comida y una sí y otra Y una sí y otra no, como el pulpo Paul. Bien, muchas gracias, nos vemos. Un placer estar con ustedes. Nuestro operador de sonido, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charri.